por este espacio, por permitirme este espacio. A mí como profesor y como ven, mi nombre es Jairo Alfonso Becerra Arévalo. Voy a estar acompañándolos el día de hoy con esta actividad de indicadores que son claves empresariales. Soy el jefe del Departamento de Finanzas en la actualidad, así que bueno, espero lograr llenar las expectativas que ustedes tienen sobre este ejercicio, ver un poco, refrescar un poco sobre estos indicadores, plantearnos algunas dudas, inquietudes. Creo que de esas dudas o inquietudes iremos entonces a ir construyendo un poco qué tenemos que ver en los indicadores, qué debemos pensar de los indicadores. No nos podemos alejar de los clásicos, ¿cierto? ¿Qué más y qué más allá deberíamos mirar a esos clásicos indicadores que pueden existir? Quiero comenzar y voy a comenzar con que yo espero que todos quieren o quieren tener esta matica, ¿cierto? Que tenemos ahí. Yo quiero que todos pensemos que de cierta manera esa también es la empresa, pero esto también es aplicado de cierta manera a nuestro ejercicio personal y empresarial. Al final, nuestra empresa es un cultivo al cual debemos darle un buen abono, un buen ejercicio, un buen cuidado, una buena observación constante para lograr que nos dé esos frutos en dólares, en pesos, en euros, en bolívares, en el dinero que tengamos, pero lo importante es esa observación, ese abono constante que les damos, ese cuidado constante que les damos de a veces a los árboles y demás, hablarles, cuidarlos, mantenerlos y abonarlos. Eso es más o menos lo que tenemos que hacer con las empresas y como ustedes lo ven en el agro, hay indicadores de suelos o demás que nos van indicando si vamos a tener o no una buena cosecha, pero también están vigilantes de qué pasa en el entorno, climas y demás. ¿Para qué? Para ver si vamos a tener una buena cosecha y qué debemos protegernos o proteger ese cultivo que tenemos para la buena cosecha. Con toda seguridad, ustedes, su mamá o cualquiera en la casa alguna vez ha tenido una planta que ha cuidado con esmero y demás. Pues de cierta manera es eso. Esa es la empresa. Digamos que cuando se empieza a hablar de indicadores, lo primero que tenemos que pensar es qué es la empresa, para qué esos indicadores, qué es lo que queremos con esos indicadores. Y por eso planteo siempre como esa función financiera de la empresa, ¿cierto? Digamos que hay diferentes áreas en ella, mercadeo, producción, talento humano, finanzas y demás, ¿cierto? Pero de cada, o la importancia de cada uno de esos elementos que pueden ser más en la empresa, dependerá de qué? Del modelo de negocio. Es decir, al final todo esto puede ser genérico, pero yo debo ser capaz de mirar cuál es mi modelo de negocio para poder identificar los indicadores claves de la empresa. Hombre, no será lo mismo los indicadores que tendremos que darle fuerza o estudiar si es una empresa del sector terciario, del sector primario, del sector secundario, o si tiene más base del talento humano o más de la producción o más del mercadeo, o pues si es financiera como tal, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero, que nosotros tengamos claro cuál es el ejercicio y el modelo de negocio de la empresa a la cual yo le voy a aplicar mis indicadores. Y desde ahí yo podré estar ya mismo teniendo el primer indicador clave claro. Y es cuál es la fortaleza o cuál es el área o cuál es el negocio o el área de negocio, como ustedes lo quieran llamar, más importante de la empresa y sobre la cual se basa su ejercicio. Si yo tengo claro eso, podré empezar a pensar en algunos objetivos empresariales. Ah, ¿cómo así? Mire, esos ya son indicadores de cierta manera. ¿Cuáles son mis objetivos a corto y a largo plazo? Ah, normalmente cuando hablamos de estrategia de corto plazo, casi siempre las empresas empiezan a pensar en ese primero que yo tengo ahí, disminución de costos y gastos. La pregunta será si es eso sostenible. Por si acaso, si alguno de los que están aquí conmigo, que hay buena afluencia de gente y me alegra,
tienen dudas, preguntas y demás, no duden en interrumpirme y en hablarme y en preguntarme o hacerme intervenciones o demás frente al caso y vamos generando también alguna charla ahí si es necesario. Pero muchas veces también la estrategia a largo plazo será crecer, permanecer en el tiempo, más ventas. Al final, entonces, la pregunta que siempre nos hacemos como financiero y a la cual queremos resolver es, ¿cuál es el objetivo básico financiero de la empresa? Hay uno genérico, que es el que yo les voy a presentar, pero también cada uno de ustedes podrá plantearse uno de forma específica. ¿Cómo así? Pues de forma genérica yo podré plantear que toda empresa tiene accionistas, administradores que la tienen, sea uno mismo el accionista administrador, pero al final, ¿qué pretendemos? Si es una sociedad por acciones, pues maximizar el valor de las acciones. Todos tenemos acciones, todas las empresas tienen acciones, sí, bueno, pero de todas maneras generalicémoslo. Al final, entonces, esa interacción entre accionistas, administradores y accionistas, que al final son los que van a ver esos indicadores claves o se van a preguntar sobre esos indicadores claves, ¿qué debo hacer? Es decir, yo al final son estos señores los que se van a preguntar sobre los indicadores, sobre la empresa, sobre los estados financieros, para al final llegar a qué resultado, maximizar el valor del capital de quién, de los accionistas. A veces suena como extraño. Sí, es lo que queremos todos. Maximizar. ¿Quién quiere maximizar? ¿Quién quiere volver ese cultivo que vimos al principio, que no sea de 3 matas, sino de 10, de 15 y al final, pues que mi capital cada día sea mayor? Creo, y así más o menos se plantea en la teoría, que es el ejercicio base de una sociedad con ánimo de lucro. Hay una sin ánimo de lucro. Muy bien, pues sin ánimo de lucro, posiblemente el maximizar no será el capital de los accionistas, pero sí generar un bienestar social en quién, en los asociados. De cierta manera, entonces esto podría aplicarlo en todo. Y si yo soy una persona o esto aplicado a las finanzas personales, pues también, porque será el maximizar el valor del capital de quién, de mi persona, de mis finanzas. Al final, entonces todos de una u otra manera queremos generar, como lo llamemos, utilidades, ganancias y que sean constantes en el tiempo. Al final, entonces, ese ejercicio será el que nos irá a llevar a revisar qué indicadores son los que yo debo revisar y tener en cuenta para lograr esa meta, para llegar acá. ¿Cuáles son esos indicadores claves que yo debo tener de los clásicos, de los nuevos? ¿Cuáles son? Es la pregunta que yo tendría que hacer. Pero para llegar allá, también tengo que preguntarme entonces, ¿cómo esa casita y cómo voy incrementando la mática que aquí cambió? Es decir, ya estaba el cultivo para generarme la matica. Aquí ya es las finanzas las que me generan ese cultivo. ¿Cómo cuido mis finanzas? ¿Cómo mis finanzas las cultivo para ir creciendo poco a poco? Ese es el ejercicio empresarial desde los diferentes elementos y diferentes conceptos de las finanzas, desde el área financiera, de los directores financieros, los gerentes y demás. Yo comienzo siempre con un capital y cómo se va creciendo y cómo se va convirtiendo cada día en un cultivo más grande. Cuidarlo, indicarlo, vigilarlo será muy importante. Y la vigilancia se hará mucho mejor basado en indicadores. Los indicadores me van a ayudar a mostrar cómo se va comportando mi cultivo, cómo se va comportando mi empresa. Y para eso tenemos que ver entonces cuáles son las decisiones financieras básicas que yo pienso o tomo en la empresa. Y digamos que serán 3 tipos de decisiones básicas. Voy a ir rápido aquí, que serán las decisiones de inversión. Y ahí ya puedo tener un primer indicador. ¿Cuáles son las decisiones de inversión que yo tomo? Es decir, ¿cuáles son los activos reales, tangibles o intangibles en los que yo debería invertir? ¿Y eso a qué responde? ¿En qué activos debería invertir la empresa en el largo plazo? ¿A qué responde eso? A la naturaleza del negocio.
Ah, muy bien. Ya voy pensando entonces que debería tener algunos indicadores que me den respuesta a las decisiones de inversión o que me den respuesta más bien a qué tan buenas han sido mis decisiones de inversión. ¿Cómo se han convertido esas decisiones de inversión en mi empresa? Pero para poder invertir necesito financiar. Entonces pienso en las decisiones de financiación. ¿Cuáles son los fondos que yo necesito para adquirir esos activos? Ah, muy bien. Y automáticamente entonces yo empiezo a pensar. mm, es decir, quiero ir a ver qué tan eficiente ha sido la financiación que he tenido para lograr esa inversión o esos activos. Y entonces me pregunto, ¿cómo puede la empresa obtener efectivo para los gastos de capital requeridos? ¿Qué lo va a determinar? La estructura de capital. Es decir, ¿cómo me endeudo? ¿Cómo busco la financiación? Sea con terceros, sea con accionistas, sea con patrimonio, sea con capital propio. Pero ¿cómo pretendo adquirir los activos en los que yo quiero invertir, con los que voy a producir? Y después me dedicaré a pensar, ah, ese era un camino. Venga, después de tener la inversión, ¿cómo los financio? Pues al final yo como ejercicio de empresa con ánimo de lucro o demás, pues tendré que pensar en las decisiones sobre dividendo. Es decir, cómo reparto las utilidades, ganancias o demás, como usted le quiera llamar, a lo que me quedo al final del ejercicio. Se los entrego a todos los accionistas como rentabilidad, me quedo en algo con ellos para generar mayor utilidad. ¿Qué pienso? ¿Qué hago ahí el ejercicio? Pero miren que si yo lo pienso de esta manera, yo necesito el de inversión, para saber cómo me financio. Y al final estos todos me deben generar entonces la utilidad para yo repartir. Pero al final se me puede convertir en un ciclo, porque este mismo ejercicio de dividendos se me puede convertir en un ejercicio de financiación. Al final la financiación se me tiene que convertir a mí en activos o en que invertir, y esta inversión se me tiene que volver aquí a generarme utilidades o dividendos. Por eso al final deben ser todas a la vez. No puedo pensar en una sola, sino en las tres a la vez, y que debo ir pensando. Pero esas divisiones de dividendo, ¿a qué responderán? ¿Cómo puede la empresa entregar o repartir las utilidades de la empresa al final de un periodo? Miren que esto es con ánimo de lucro al final. Todos nos queremos aquí volver millonarios, ricos o demás en la empresa o en el ejercicio empresarial, o maximizar el valor de los accionistas si somos el administrador de ese capital. Al final, ¿qué lo determina o qué trabaja en esto? El flujo de caja, el capital de trabajo y las decisiones de inversión. Ah, ok. Entonces vamos viendo. Tendría yo que ir pensando casi que automáticamente un indicador en decisiones de inversión, un indicador en decisiones de financiación y un indicador en las utilidades. Automáticamente está diciendo cómo lo voy a crear. ¿De qué va a depender? Se los decía al principio, del modelo de negocio. Es muy diferente las decisiones de inversión según el modelo de negocio que yo tenga. Mientras en algunas necesitaré mucho activo fijo, maquinaria además, en otras lo que necesito es, no sé, efectivo, capital humano o demás. Entonces miren que aquí generalizamos, pero lo primero que uno debe tener claro es en qué es lo que yo necesito invertir. Ah, será en capital humano, será en software, será en gestión del conocimiento, será en maquinaria, ¿en qué será? Y también eso entonces empezará a pensar solo en la financiación. Pero aquí entra una palabra muy bonita, sobre todo en la financiación. Y es algo que llamamos también riesgo. Financiar me trae un riesgo. Producir o existir trae un riesgo en sí. Pero entonces, ¿con quién me financio yo? ¿Con terceros? ¿Capital propio, accionistas? ¿Cuál es más riesgoso, cuál menos riesgoso? Y de ahí entonces es lo que tendré que yo pensar como estructura de capital. Es decir, cuánto me financio con pasivos y con patrimonio. Si yo ya tengo claras esas decisiones financieras, esas ya me van dando un camino o una idea de cuáles son los posibles indicadores que podrán ser más importantes para mí. Yo podré tener muchos, pero si tengo claro esos tres ejercicios, el modelo de negocio, voy teniendo un camino claro en cuáles son mis indicadores que debo tener para lograr eso. También puedo resolver estas tres preguntas y convertirlas casi que en indicadores.
¿En qué activos de corto y largo plazo debería invertir la empresa? En este estado afecta en primera instancia el balance en su activo. Ya lo vamos a ver gráficamente. La segunda pregunta sería, ¿cómo puede obtener la empresa el efectivo necesario para los gastos de capital? Entonces, mire, ya tuve los activos, ya sé cómo financiarlos, pero podré generar un indicador que me diga qué tan rentable ha sido la inversión que hice. Creo que sería el indicador y son muy clásicos, hay muchos de esos. Vamos a ver aquí los más clásicos para poder medir esa eficiencia, para poder medir si esa financiación que estoy haciendo y esos negocios que estoy obteniendo, sí, pues si una podría ser la última. ¿Cómo se administran los flujos de efectivo en esta operación de corto plazo? Ah, aquí entró uno muy bueno. Flujo de efectivo. Dinero que me sobra. ¿Qué tengo para utilizar en el negocio? ¿Qué necesito para utilizar en el negocio? Al final, esos activos son los que me deben generar ese flujo. Yo me financio para que pueda invertir y esa inversión me debe generar el flujo de efectivo, flujo de caja libre, que al final es lo que voy a repartir como dividendos, como ganancias, como utilidades. Sin esos activos no genero flujos. Aquí yo a veces me hago una pregunta y es, ¿en una empresa qué es lo primero, los activos o los ingresos? Ahí siempre me respondo, o ahí siempre la misma teoría me responde, que primero debo tener los activos o el capital para generar los ingresos. A veces nos desviamos de esa mirada y le damos mucha más importancia a los ingresos, ventas o demás, como lo quieran llamar. Se nos olvidan a veces los activos que son los que generan eso. Y se nos olvida a veces el del medio, que es supremamente importante y es cómo lo financio. Y miren que aquí viene por eso pasivos y patrimonio. Ah, entonces por eso uno piensa o normalmente, contablemente me muestran algo así. El activo, el pasivo y el patrimonio. Y las diferentes decisiones o indicadores miran a afectar al activo o las decisiones de inversión o al pasivo, las decisiones de financiación. Y en el medio de todo eso, una palabrita mágica que es capital de trabajo. Al final, el capital de trabajo tendrá que ver con el activo, el pasivo y el patrimonio. Y tendré que ver entonces cada una de esas decisiones donde me afecta. Y ir pensando entonces qué indicadores me pueden mostrar si estoy haciendo bien esto, lo hago bien o lo hago mal. Y si esto está teniendo su impacto en la empresa o no lo está teniendo. Ah, y al final entonces, este capital de trabajo igual, si lo estoy utilizando bien o lo estoy utilizando mal. ¿Cómo pienso o cómo pensar entonces ese ejercicio de cada uno de ellos? ¿Qué indicadores me pueden medir eficiencia, efectividad, además de las decisiones de financiación? ¿Y qué indicadores me pueden medir estas decisiones? Tendrá que ver entonces con elementos del activo, con elementos del pasivo y elementos del patrimonio. O mezcla entonces de todos estos tres. ¿Por qué? Que al final, recuerden también aquella ecuación contable activo al pasivo más patrimonio. Y es entonces como el activo será compuesto por pasivo, será compuesto por patrimonio, pero cómo este es eficiente o no para generarme qué, el estado de resultados, que al final entonces también se va a ver afectado. Aquí tengo uno básico, hay uno más complejo, pero uno básico. Tendrá que ver entonces que esas decisiones de inversión tendrá que ver con decisiones operativas y verán afectada la utilidad operativa. Y esas de financiación, ¿dónde se verán reflejadas? En los intereses. Y al final la política de dividendos o las decisiones de dividendos, ¿dónde? En la utilidad neta. Ah, muy bien. Entonces yo seguiré pensando, venga, esto ya puede ser un indicador, la cantidad de utilidad operativa que tengo, la cantidad de intereses que pago y la cantidad de utilidad neta que me queda. Ah, ya tengo tres indicadores y son indicadores básicos y clásicos, ¿sí o no? Que ya los obtuve. Ahora es, esta sí será la utilidad operativa ideal. Puede ser mayor, puede ser menor.
¿Cuál será mi objetivo? ¿O contra qué la puedo comparar para ver si estoy logrando la que es? ¿Será que aquí entra a jugar los activos? Es decir, yo tengo unos activos y serán ideales para lograr esta utilidad operativa. ¿O debo fijarme en las ventas? ¿En qué debo fijarme? ¿Cuál es la relación? Ah, entonces yo podré, no sé, inventarme relaciones, indicadores. Venga, entonces relacionemos, por ahora relación, los indicadores son relación, las ventas y la utilidad operativa. No, me interesa más entonces, no las ventas, sino los costos. ¿Pero los costos contra quién? Contra las ventas. Indicadores. Ah, los gastos contra las ventas. Indicadores. Y los intereses, pues hombre, no sé, contra cuánto fue la inversión que tuve que hacer por ellos. Al final, lo que yo tengo que ver en mi modelo de negocio es cómo está compuesto este ejercicio de mi estado de resultados. ¿Qué es lo que me afecta y qué me lleva a lograr eso? ¿O qué me refleja o qué hecho económico me lleva a tener esas ventas, esos costos y esos gastos? Entonces, esas decisiones terminan siendo esenciales y de cierta manera son las primeras a las que debería entonces generarles posibles indicadores que me lleguen a mostrar si estoy tomando bien esas decisiones, para que me demuestren qué debo cambiar para mejorar esas decisiones. Es decir, qué debería hacer en mi caso para generar una mayor utilidad operativa o una mayor utilidad neta, o cuál es mi financiamiento frente al caso. Y al final, ¿cuánto de esto voy a repartir? De esas decisiones parte entonces mi ejercicio de pensar qué es lo que debo medir como clave empresarial. Pero también cada modelo de negocio tendrá un estado de resultados que será afectado por ese modelo de negocio. Es decir, tendrá menos ventas, menos costos con respecto a las ventas, menos gastos, menos utilidad. Pagará menos o más intereses, obtendrá o no una menor o mayor utilidad operativa. Tendré que pensar entonces es cómo mi modelo de negocio se ve reflejado en ese estado de resultados. Cómo mi modelo de negocios se ve reflejado en este balance. Trabajando en esos dos estados financieros básicos, podemos empezar entonces a pensar cuáles son esos indicadores que podrían ser claves para mi ejercicio. Y ahí es donde entra un estado financiero y en especial algo que llamamos diagnóstico. Yo necesito saber cómo han sido y cómo están al día de hoy y en el pasado para poder pensar en el futuro sobre la empresa. Es decir, aquí hay algo básico y es que lo que pasó podrá generarme mi futuro. Yo espero que eso les haya pasado a ustedes. El estudio que hicieron haya sido o esté afectando hoy su futuro. Más o menos pasa algo así en las empresas. Yo podré medir algo hoy. Este es el diagnóstico. Pero eso de hoy me tendrá que ayudar a tomar decisiones de futuro. Y es decir, cómo se ha comportado el negocio o la empresa reflejado en los estados financieros. Esto es un ejercicio muy importante. Estos estados financieros son esenciales porque al final me reflejan mi negocio, mi ejercicio, y de ahí entonces debería yo partir. Es decir, yo debería afectar estos estados financieros basado en unas decisiones de futuro. ¿Cómo así? Vamos a ir pensando un poco eso. Pero para eso, entonces, lo primero es conocer mi modelo de negocio. Tengo que tener la información. Voy a ser capaz de interpretar, comparar y estudiar esos estados financieros.
Necesito tener esos datos claros y con conocimiento de la empresa para luego qué. Aquí viene algo que nos gusta a todos nosotros, es realizar cálculos. La matemática es muy bonita. Porcentajes, tasas, tendencias en especial nos van a ayudar mucho a pensar en el futuro y generar al final indicadores. Todo esto, todos estos porcentajes, todas estas tasas, todas estas tendencias son indicadores del pasado que voy a proyectar. Por eso, ¿para qué? Para evaluar el desempeño financiero de la empresa. Y basado en eso, yo quiero afectar. Observar entonces la situación financiera por la que atraviesa una empresa en un momento determinado, que hay siempre al final. O hacemos el de varios años para ver cómo se viene comportando y detectamos tendencias. Esa es la base para las decisiones que ustedes van a tomar en una empresa, en un negocio, en la casa, en sus finanzas personales. Los invito a que hagan su diagnóstico financiero. ¿Qué tantos activos tienen? ¿Qué tantos pasivos tienen? ¿Qué tanto patrimonio tienen? Yo espero que todos los que están aquí, estamos aquí, tengamos más activos que pasivos y patrimonio. Ojalá, muchachos, ¿cierto? Levanten la mano por ahí al que diga que sí. Yo estoy creo que todos levanten la mano y digan, sí, señor, mi activo es mayor que mi pasivo y mi patrimonio. El que no, bueno, de aquí vamos a salir. De aquí, aquí no, ya levantaron la mano un montón, sí, de aquí ya salimos felices. Y si no, tenemos todo el tiempo del mundo para tomar las decisiones que nos cambien en ese camino. Tengo dos manos levantadas por acá. La levantaron para decirme a mí o tienen alguna duda. Nada, para decir que sí, que tienen más activos que pasivos y demás. Tengo por acá una mano levantada, no sé si quieres le abre el micrófono y me comentas o era Hola, solo levantando la mano. Hola, buenas tardes. buenas tardes. ¿Me escucha bien, jefe Jairo? Sí, señora, la escucho bien. Yo tengo una inquietud respecto a esas proyecciones, porque cuando hay información del pasado, pues se pueden identificar esas tendencias o esos resultados que nos ayudan como a visionar el futuro o incluso a establecer esas metas. Pero con frecuencia en las clases los estudiantes nos preguntan qué pasa en el caso de que la empresa no tenga información del pasado. ¿Existe algún referente que la organización podría usar, digamos, información de la competencia, pero a veces no es fácil tenerla? Entonces, desde el principio de realidad, ahí, ¿qué se podría contestar cuando no existe información anterior para realizar proyecciones o para incluso definir objetivos? Gracias. Yo quisiera, buenas tardes, yo quisiera complementar esa pregunta que me parece muy válida y adicionarle que las organizaciones actuales llevan una contabilidad eh, fiscal y no financiera. Entonces también ahí incluye ese tema. Pues cómo hacer eh, que la contabilidad sí nos pueda, que llevamos, sí nos pueda reflejar la información que requerimos para tomar las decisiones. Muy bien. Qué bueno, y eso da pie a que siempre, inicialmente, todos, diría que todos en la vida, incluyendo lo que estamos iniciando en la empresa y demás, tenemos unas expectativas de utilidad o ganancia. Ese sería el primer ejercicio. Y la pregunta que ustedes se hacen normalmente es, ¿cuál quisiera ser la rentabilidad que debería tener su negocio? Y esa es la primera pregunta que usted se hace cuando va a iniciar. Y usted va a determinar uno. Ojo, una. Ya después viene la influencia del mercado. ¿Cuándo entra la influencia del mercado? Ah, yo podría tener una expectativa de ir a ganarme, no sé, un 50%. Esa es mi primera expectativa. Y por eso, bueno, la pregunta de, ¿qué tienes? Cuando no la tengo, es lo primero. Yo tengo una expectativa. ¿De qué?
del costo de oportunidad de mi capital. Y aquí entra muy claramente ese costo de oportunidad. ¿De quién? De mi capital. Es decir, yo espero, sin conocer más nada en el mercado, yo ya debería tener en mi mente cuánto es lo que voy a esperar por esa utilización. Es el primer paso. Es muy diferente después que yo ajuste mis expectativas basadas en el mercado, basado en lo que se tiene en el mercado. Pero si yo ya tengo un estado de resultados, Willington, que era el que me decías, o uno de estado financiero, yo esperaría que esos estados financieros te estén reflejando el modelo de negocio de la empresa. O si por algún motivo, ojalá eso no suceda, si tienes unos para mostrar, deberías tener la realidad de tu negocio al interior. O deberías cambiarlos de tal manera de ser capaz de esos, digamos, estados financieros fiscales que se muestran, tú al interior de la empresa deberías desglosarlos de tal manera, desde los balances, cuentas mayores, auxiliares, como lo quieran llamar, el modelo de negocio básico. Es muy diferente, claro está, cuando yo voy a hacer un diagnóstico financiero desde afuera, ¿cierto? Donde no estoy en la empresa, a cuando estoy en la empresa. Porque cuando yo estoy en la empresa tengo todo el hecho económico y no necesariamente tendré que trabajar con el estado financiero que muestro al exterior, sino que podré modificar de tal manera las cuentas, identificar mis cuentas claves y esa es con la que yo trabajo. Esa expectativa. Entonces, lo primero es todos, le aseguro que todos tenemos unas expectativas. Cuando usted va a montar un negocio o va a invertir en algo, usted tiene una expectativa. Que luego la pueda racionalizar o la pueda medir basado en un estudio de mercado o basado en algo que encuentra en el mercado, bienvenido sea. Pero usted también podrá decidir que lo que está en el mercado no le interesa y no tomar la decisión ahí, que será el camino a tomar de los que no tienen estados de resultados o balances actuales y tendrán que hacer proyecciones futuras sobre ellas. Lo primero es, ¿cuál es su expectativa? Es decir, ¿desde cuál es su punto de partida de ganancia? No sé, un ejemplo, se me ocurre algo. Su estado de utilidad, lo mínimo que le debería dar de ganancia será lo mismo que da un CDT en un banco X. Ya tengo mi primera expectativa. Porque si no, pues dejo la plata en el banco y pues ¿para qué la arriesgo en una empresa? Ya empiezo a tener expectativas de qué? De ganancias. Las tendencias, no sé, del mercado de capitales, de las acciones y demás. ¿Cuál es? Entonces voy a teniendo expectativas. Y basado en esas expectativas es lo que yo quiero ahorita que planteemos, es cómo cambiamos nuestro estado de resultados. Guillermo, te escucho, tiene la mano levantada. Ya, Buenas bueno. tardes a todos, ¿cómo estás? No, estaba escuchando pues la parte donde dices que yo puedo empezar con una expectativa del 50%. Mirando esto y viendo la realidad de lo que se vive hoy con las microempresas, que eso es uno de los grandes fallas que ellos tienen, porque entran con, llamémoslo siendo muy ambiciosos o con una gran mira del negocio, sin antes empezar a hacer un estudio de mercado, ya sea digamos la rentabilidad del negocio en el mercado o realmente cuál es ese valor agregado que tiene mi producto que me puede llevar a aspirar a ese 50%. Entonces muchas veces cuando uno entra, digamos así, tan desactualizado en ese entorno y llega ya a la empresa puede empezar dando ese 50% en un principio, pero lo más seguro es que en el transcurso, cuando empiecen gastos, inversiones y otras cosas, va a ver que ese 50% no se logra y ahí es donde ellos empiezan a decir, pero ¿qué pasó? ¿Dónde está? Y empiezan a mirar los indicadores. La profesora decía que de dónde mirar esos históricos. Pues, si la empresa misma crea los históricos y mira el comportamiento del mercado, lo va a tener. Entonces yo creo que esos indicadores, sacarlos sobre la marcha en la empresa, pues ya es un riesgo muy alto, porque pues las expectativas de los inversionistas no se van a estar cubriendo y pueden traer inclusive decisiones. El negocio puede ser bueno a largo plazo, pero en el momento que no esté cumpliendo, la gente puede desistir.
Entonces yo creo que una falla del mercado hoy en día es no hacer ese estudio previo con la rigurosidad que se debe y no entrar con unas expectativas tan altas sin tener los pies como en la tierra de lo que es el mercado. Guillermo, de acuerdo con vos, pero también a veces ese estudio del mercado, en mi opinión, trae sus riesgos. ¿Por qué? ¿Por qué trae sus riesgos? Porque yo hago mi ejercicio sobre unos estados financieros y creo que Willington nos daba una idea un poco de eso. Los estados financieros que vos conoces desde afuera, no de en realidad desde adentro y cómo se comporta, cómo llegaron a esos ejercicios, ¿cierto? Por eso les decía que las expectativas son necesarias y desde ahí parte el primer diagnóstico financiero. ¿Cuál es mi expectativa? Y miren que ese 50% ya es un indicador, porque ese 50% es de rentabilidad, es de utilidad, es de ganancia. Contra algo lo tuve que comparar. Y miren que ese es el primer indicador que yo tengo. Y lo podría ir a comparar contra otras. Muy bien, tengo que ser cuidadoso. Tengo que ser cuidadoso en cuáles son las empresas. ¿A quiénes me voy a mirar? ¿A quiénes me voy a fijar? ¿Contra quiénes me voy a comparar? ¿Cuál es la eficiencia de esas empresas? Esa es una tarea que así a veces lo mostremos fácil, no es tan fácil. La primera decisión es con cuáles me voy a comparar, con cuáles voy a revisar las tendencias. Ese camino no es fácil, pero miren que al final ya empezamos con indicadores. El primer indicador es su expectativa. El primer indicador es ¿cuál es la ganancia que yo espero? Ah, que la tendré que ajustar, claro. La tengo que ajustar con respecto al estudio del mercado o también puede ser ir ajustándola en el camino cuando la misma empresa, microempresa o negocio o ejercicio económico que esté haciendo me va mostrando la realidad. Y ahí es cuando yo empiezo a tomar decisiones. Decisiones basadas ahora sí en los hechos económicos que yo estoy generando y que no me están dando lugar. Recuerden, todo negocio tiene su riesgo, por eso le exigimos rentabilidad. Y entre más riesgoso, más rentabilidad le iré a pedir o le iré a generar. No, que tengo mucha ilustre aquí, estoy viendo, qué bueno que van a apoyar. Ketty, cuéntame qué duda o qué apoyo tienes aquí. Yo diría que usted menciona que el primer indicador es las expectativas, válido. Y digamos que me iluminé ahí en ese momento porque yo diría que antes que las expectativas podría ser qué tanto conozco como empresario el modelo de negocio. Para mí ese sería el primer indicador. Muy importante porque de ese indicador resultar positivo o resultar favorable, pues podríamos evitar caer en emociones a la hora de plantearnos esas metas. Y retomo lo que decía el profesor que intervino hace un momento, donde él Guillermo, decía que muchas veces, Guillermo, él decía que el microempresario muchas veces se planteaba unas metas inalcanzables. Tal vez sea porque está invitada la emoción y de pronto un buen conocimiento del modelo de negocio, pues la emoción siempre va a estar presente, pero trata eso de es. bloquear un poquito eso. Entonces mencionaría también ese como primer indicador y muchas gracias por la respuesta. Ketty, no, y de acuerdo contigo, pero también le diría alguna vez por allá, escuché en esas charlas de emprendimiento que muchas veces, a veces, lo principal del emprendedor es primero ese ánimo y esa fortaleza que tiene en querer lograr lo que él quiere. Y muchas veces puede ser el error, se aleja un poco de los números, de los indicadores, porque solo pensando en que eso que se quiere se va a lograr. Es decir, la primera parte motivacional para iniciar, que era el ejercicio que planteaban, es bueno. Esa motivación luego, en mi concepto y en mi opinión, se tiene que ir moldeando ahora sí con los números, con lo que se va dando, con la realidad. Y ahí es donde viene la toma de decisiones. Ese indicador inicial que yo me planteé, que es lo que vamos a ver ahorita, plantearles, se debe ir replanteando, porque es que al final mis decisiones tienen que ser de cierta manera flexibles, dependiendo de qué, de lo que vaya pasando. Ya lo que pasó, yo logré ya el indicador allá,
y me planteo uno nuevo, pero eso puede cambiar. Puede pasar X cosa, pandemia o demás, tengo que tener flexibilidad, pero también muy decías, ¿dónde viene entonces yo, dónde vengo yo a disminuir esa parte emocional en este diagnóstico numérico o financiero, como lo queramos llamar? Y lo primero es tener claro en cómo interpreto yo estos estados financieros. Es esencial conocer cómo se logra cada una de esas cuentas y cada uno de esos hechos económicos. Pero aquí entonces viene esta parte, el cálculo de indicadores de relación. Esto al final son relaciones. Uy, se me salió mi antiguo Egipto con esos jeroglíficos. Pero hay aquí unos indicadores todavía más clásicos. Los primeros, análisis vertical y análisis horizontal. Al final esto para que vean. Miren lo principal es, todos queremos saber cómo se va a comportar la empresa en el futuro. Yo le aseguro que todos, en todas las empresas se piensan eso. Es más, yo le aseguro que ustedes como personas se piensan qué ir a hacer de mi futuro, qué debo hacer para llegar allá. Pues lo mismo es en la empresa. Yo espero que ustedes como personas tengan indicadores para lograr el futuro. Es más, a muchos de ustedes en las empresas, espero que a muchos, les habrán preguntado, ¿usted cómo se ve en 5 años? ¿Usted cómo se ve en 2 años? Pues para eso también deberíamos generar unos indicadores basados en el pasado. De todos queremos tener un pronóstico y hay muchos modelos para intentar determinar el futuro. Ninguno es exacto del 100%. Ninguno. Todos tienen errores. Es más, muchos se basan en los errores para hallar ese pronóstico. Y después determinar entonces, después de ese pronóstico, el presupuesto. Todo esto también me va a servir para evaluación de qué? De proyectos, de inversiones, de financiación y de utilidades. Es decir, yo voy a hacer todos estos ejercicios para poder eso. Pero yo voy a insistir en que lo primero que tengo que saber es conocer muy bien los estados de resultados. Tener claro estos estados financieros, que es lo que me están reflejando. Y si estoy al interior de la empresa, ser capaz de modificarlos. Ojo, no, pues no para mal. Ahora no van a decir, es que el profesor me está diciendo que hagamos cosas malas. No. Es decir, yo podré entrar a detallar mucho más esos números o esos hechos económicos al interior de la empresa. Cuando estoy por fuera, pues tengo una limitante porque solo tengo los estados financieros presentados, la revelación de esos ejercicios anuales, mensuales, trimestrales, semestrales, más no tendré mucha información dentro. Pero si estoy adentro de la información, podré moldear, será llamado entonces es a moldear esos estados financieros en mi búsqueda de toma de decisiones. Y el primero, y aquí voy a pasar un poco rápido, son esos dos ejercicios. El horizontal, que lo que me busca es ver el comportamiento e intentar identificar tendencias de comportamiento. Ah, este es el primer indicador. ¿Qué mide? El comportamiento de años, de cuentas. Y el vertical, pues ni se diga, para mí, algunos podrán estar en contra de lo que le voy a decir, pero es normal. Para mí, aquí es claro que se va a identificar el modelo de negocio. Este para mí es esencial para uno poder conocer muy bien el negocio. Y aunque ustedes no lo crean, muchos se llevan sorpresas, porque piensan que hay algunas cuentas que son más importantes y cuando van y hacen el análisis vertical, se dan cuenta que son otras. Y si yo identifico las cuentas importantes de mi modelo de negocio, pues entonces ya estoy teniendo un principal o un primer punto para generar mis indicadores de vigilancia de cierta manera. ¿Sobre qué cuentas? Sobre las más importantes de mi modelo de negocio. Y le aseguro que cada elemento del pasivo, del activo y del estado de resultados, 3 ejercicios financieros básicos, tendrán en cuenta
cuentas importantes a las cuales yo debería darles vigilancias constantes. Esos serán los primeros pasos para mis indicadores, para mis ejercicios. Pero después de que tengo eso, entonces me pregunto, ahora sí, vamos a pasar aquí. El análisis vertical, como lo decía ahorita, es la estructura del negocio. Esto aquí me lo muestra. Y creo que cambia cada año, cada mes, cada trimestre, cada semestre, cada día en muchos casos. Y estar pendiente de cómo cambia mi estructura de negocio será esencial en el ejercicio de la toma de decisiones a futuro. Al final, cada valor que yo calcule aquí de estos renglones contables, es decir, esta participación, será un indicador. Ah, es que eso no me lo habían dicho así. Sí, porque cada vez que yo hago una relación, será un indicador. Ah, es muy diferente entonces después mirar el análisis horizontal, porque es sobre la misma cuenta. También es un indicador de crecimiento o de comportamiento de renglones particulares. Y cuando yo mezclo los dos, ni se diga, porque yo a mi ejercicio de participación le puedo también hacer un análisis horizontal. Es decir, cómo está cambiando la participación de cada renglón a través del tiempo. Y me estará mostrando entonces cómo está cambiando o cómo se está comportando mi modelo de negocio. Si está cambiando, si el mercado me lo está cambiando y yo no me he dado cuenta. Si con el tiempo los datos me vienen cambiando y yo no me he dado cuenta. Pero después de estos dos señores vienen algo muy bonito. Ahora sí, que creo que eso es lo que nos trae más aquí, son a las razones. Ahí yo les presento pues algunas: liquidez, solvencia, estabilidad, solidez, rentabilidad, inventarios. Pero ¿qué es lo que me interesa? Aquí analiza esos factores de la empresa. Y yo debería entonces ser capaz de saber qué razón es la que es más importante para mí. ¿Y quién lo va a determinar? El modelo de negocio. ¿Quién lo va a determinar? Las decisiones financieras que yo tomo, de inversión, de financiación y de utilidad. Hay muchos de estos clásicos, yo ya se los voy a presentar, pero usted debería ser capaz de plantearse de cómo construir razones específicas para su negocio. Si nosotros logramos hacernos esta pregunta clave y logramos determinar, ser capaces de determinar, además de los clásicos, unos específicos, vamos acercándonos entonces a esos claves, a esos indicadores claves. Pero como buen profesor, yo siempre he dicho que esas razones nacen de preguntas y me tengo que responder ciertas preguntas para poder identificar cuáles son los indicadores y de crearlos y de salirme de esos indicadores clásicos. Esa será la clave. Los indicadores claves los voy a construir yo. Lo voy a construir cada uno con la información que tiene de la empresa, del modelo de negocio. Y tendremos que ser capaces de construir cada uno diferente para nuestra empresa. Es decir, podemos tener la batería clásica, ya se las voy a mostrar, pero me tengo que hacer preguntas para poder lograr entonces esos indicadores o esas razones que son claves para mi negocio. Hombre, no serán los mismos los indicadores o razones claves, ¿cierto? Para EPM que para Argos, que para una institución educativa que para una institución de un call center, para una empresa que tiene una producción, no sé, de zapatos, al que tiene una producción de jabones. Debería ir a escudriñar tanto esos estados financieros que debería ser capaz de crear mis indicadores claves para mi negocio. Pero yo me devuelvo a la primera diapositiva y es, ¿qué es lo primero que tengo que saber? Conocer muy bien mi negocio.
hacer mi diagnóstico de mi negocio. ¿Cuáles son las cuentas claves? ¿Cuáles son esos ejercicios claves de mi ejercicio? Y lo primero que me tendré que preguntar, creo yo, es ¿cómo se calcula? ¿Cómo así que cómo se calcula? Sí, señor. ¿Qué relación voy a hacer? ¿Qué relación? ¿Qué relación? Y miren, ¿cómo se calcula? Y miren que aquí entra a recordarnos un poco aquella matemática y es muy diferente si la relación es una suma, la relación es una resta, una multiplicación o una división. Dependiendo de lo que yo escoja, me irá a mostrar algo o me irá a determinar algo diferente. No será lo mismo de dividir términos de primaria y para bachillerato, manzanas sobre peras. A sumar manzanas más peras. O a dividir manzanas sobre manzanas. Estos tres ejercicios me tendrán que dar un resultado diferente. Pero el primer ejercicio de determinar cuál operación aritmética voy a hacer me va a determinar qué quiero yo con ese indicador. Es muy diferente una división a una multiplicación. La división lo que me muestra son relaciones, porcentajes. La multiplicación es cómo crece. La suma es una adición de cosas, de cuentas. El estado de resultados, por ejemplo, está lleno de ¿qué? De sumas y restas. ¿Hay multiplicaciones ahí? No. ¿Hay divisiones? No las recuerdo. Por eso casi siempre, y es muy común, que busquemos mostrar divisiones. Es lo más común en los indicadores. ¿Por qué? Porque me muestra el comportamiento de dos variables, la una con respecto a la otra. Y de cierta manera es lo que yo quiero o pretendo muchas veces con los indicadores. Cómo se comportan las variables. Cómo esas variables se comportan con respecto a quién. Pero entonces tendrá que tener claro y es eso. Y miren la primera parte, ya tenemos las variables, ya identificamos qué ejercicio aritmético voy a hacer. Ese ejercicio aritmético, ¿cuál es la razón? Por eso es muy importante cuando por allá en matemáticas nos enseñaban la suma, la resta, la multiplicación y la división y uno diría eso, ¿para qué? Aquí es claro. Pero lo primero es saber exactamente qué significa ese ejercicio aritmético. ¿Qué es una adición? ¿Qué es una disminución, una resta? ¿Qué es una multiplicación y qué es una división? Después de yo tener eso, ahora sí, me voy a buscar qué pretendo medir. ¿Qué es lo que quiero medir al relacionar esas dos cuentas? Yo podré relacionar cosas, a ver, voy a hacerme aquí una que se me pueda dar. Yo podré ir a relacionar los proveedores con, no sé, lo voy a relacionar con la utilidad neta. Y empiezo a pensar, ¿será una suma? ¿Será una resta? ¿Una multiplicación o una división? Yo podría hacer aquí una división. Proveedores dividido utilidad neta. Muy bien, resolví lo primero. Pero ¿qué pretendo medir con eso? ¿Cuánto de utilidad neta logro por cada proveedor que tengo? ¿Será interesante? ¿Será bueno? ¿Dependerá entonces del modelo de negocio que yo tengo? ¿Será que ese indicador ahí que yo me acabo de inventar será interesante para el éxito? Pero no sé, para una empresa como EPM será interesante. No sé, podría ser. ¿Quién lo determinará? Usted, porque deberá determinar qué pretende medir con ese indicador. Y usted mismo entonces va a hacer los indicadores claves. Oiga, va a decir entonces, pero no, pero esta charla yo vine a que me los dijeran. Pues yo les voy a ayudar con algunos, pero también quiero que ustedes sean capaces de crearlos. Cuando uno los crea conociendo el negocio, identifico qué pretendo medir, ya se me está convirtiendo en un indicador clave. Cuando yo le encuentro la razón de ser
a ese indicador ya se me está convirtiendo en un indicador clave del negocio. Pero además de qué pretendo medir, yo me tengo que preguntar otra cosa porque viene de una elemento aritmético y es qué unidad de medición tiene. Eso es en pesos, eso es en veces, eso es un porcentaje. ¿Cuál es la unidad de medición que me va a dar el resultado de eso? Es decir, que entonces estoy queriendo yo ver con esa relación. ¿Y cuál es el resultado? Porque al final es lo que yo quiero determinar. Ah, eso es en pesos. Ah, entonces me estoy volviendo millonario. Ah, no, eso es en porcentaje. Ah, eso es una división, es una multiplicación. Y aquí voy a mirar entonces yo, desde el momento aritmético, podré entonces yo verificar cuál será la unidad de medición final que me va a dar ese ejercicio de medición o de relacionamiento que yo estoy teniendo. Es muy diferente que esta unidad de medición sean valores en pesos a sea en porcentajes. Los más comunes son estos, porcentajes, relaciones, denominador y numerador. Una bolita así que yo la subdivido en partes y ver cuántas partes de ahí tengo según sea el ejercicio. Yo me planteo entonces esa unidad de medición, mira a decir cosas. Mira a decir cuál es entonces mi forma de qué, de interpretar. Miren que es un camino. Si yo sé qué es lo que voy a calcular, suma, división, entre esta, yo ya casi que llevo un camino en cómo voy a interpretar en qué unidad de medición me va a salir. Si es una división, yo sé que son veces, porcentajes, relaciones de, ¿cierto? Un elemento entre otro. Y de cierta manera te voy pensando si es una división, una suma, ¿qué pretendo medir? Y ese que pretendo medir me lo dan las relaciones. Ah, pero todavía me falta. ¿Qué me falta? Que me indica si su valor es alto o bajo. Esto, en mi opinión personal, es lo que nos hace falta muchas veces. Llegamos a un indicador, pero no tenemos la forma de indicar si eso es alto o bajo. No, no tenemos forma de comparar. Y viene un poco a la pregunta que me hacían ahorita. ¿Me tengo que comparar? ¿O será que yo inicio con un pasado? Es decir, ese lo mismo lo puedo calcular en el pasado. ¿O puedo tener una expectativa? Es decir, esto se me puede convertir a mí en una meta. Puedo construir un indicador que se me convierta en una meta y de esa forma debo tomar decisiones. Ah, ¿cómo así? Sí, porque si yo quiero llegar a una meta de ese indicador, deberé modificar y tomar decisiones de tal manera que modifique mi ejercicio del negocio para lograr esa meta. Crear el indicador de forma consciente, ir llevando todos estos pasos me va llevando allá. Y después de que yo tengo el valor, pues viene lo más importante en la toma de decisiones y es cómo se podría mejorar esta medida. Todos los razones, indicadores o demás son susceptibles de mejora. Ah, de empeora también. Pero siempre buscamos es tomar acciones para mejorar ese indicador. Y aquí viene algo muy bonito. Mejorar el indicador no necesariamente quiere decir que el indicador debe crecer. Algunos deben de crecer. Y me devuelvo un poco al ejercicio hasta aritmético. Si yo tengo una división, manzanas y peras, y tengo aquí un resultado, y quiero que el resultado crezca, pues aritméticamente yo voy y me fijo cuál de estos elementos debería crecer o decrecer para lograr mi resultado objetivo. ¿Y ya que estoy tomando mi primera decisión? ¿Y decisión basada en qué? En razones, en indicadores. Entonces, yo debería hacer todo este ejercicio y cuando yo hago todo este ejercicio, con toda seguridad, cada uno de los indicadores que sale ahí,
porque salió de su conocimiento del negocio, salió hasta de la necesidad del negocio. Será entonces un indicador clave. Y si usted lo relaciona con cada uno de estos pasos, y al final hace un plan de acción aquí, va a ser consciente de cómo lograrlo. Y eso me va a modificar cuentas en el futuro, porque entonces se me convertirá en una expectativa, en una meta. Porque aquí viene la otra opción, y es, yo tengo los indicadores clásicos. ¿No lo podemos alejar de ellos? No. Mi idea es tener todos estos indicadores. Son los clásicos que hemos tenido toda la vida. Repaso rápidamente los de liquidez, el circulante, la prueba rápida, base y el efectivo. ¿Hay que dejarlos? No. ¿Son importantes? Sí, pero al final, mi mayor razón de esta charla es que debemos ser capaces de acompañarlos de otros específicos del negocio. Pero debo crearlos para tomar decisiones. Aquí tengo otros. Razones de apalancamiento financiero, solvencia, niveles de deuda, a veces intereses. Creo que muchos los conocemos. Cada uno me va midiendo ese tipo de apalancamiento, ese tipo de solvencias que yo debería tener en la empresa, en el corto y en el largo plazo. Y todos estos son estratégicos. Claro, hay que tenerlos, son estratégicos. ¿Cómo calcularlos? Está ahí. Y miren que todos entonces tienen diferentes relaciones, sumas, restas, divisiones. Casi todos, y sí, lo común es que sea una división que me genere una relación entre dos elementos. ¿Cuánto activo corriente o no corriente tengo? ¿Qué tan rápido puedo responder entonces a unas situaciones que se me presenten en la empresa y puedo cubrir mis pasivos corrientes rápidamente? ¿Y qué tanto soy capaz de cubrir solo con mi efectivo el pasivo corriente ante cualquier choque en el corto plazo? En el largo plazo, entonces, ¿qué tanto soy capaz de cubrir, cierto? Con mis activos los pasivos que tengo. Es decir, cuál es mi nivel de deuda o endeudamiento con la empresa. Y este último, por ejemplo, que ya me empieza a medir cosas diferentes, divisiones que tendrá que ver entonces con la utilidad antes de impuestos y los intereses que tengo. Es decir, cuántas veces soy capaz de cubrir mis intereses con la utilidad antes de impuestos e intereses que tengo. Esto podrá ser algo como efectivo o flujo de caja libre. Ya vamos a ver un poco de eso. ¿Tendré otros? Posiblemente sí, de largo plazo. Y este último, interesante. ¿Por qué? Miren que aquí hace una división. Me voy a centrar un poco en este. Primer elemento, ¿cómo se calcula? Una división, una relación entre quién? Activos totales y patrimonio. ¿Qué pretendo medir? Pretendo medir cuánto es capaz de generar mi patrimonio activos. Una forma, ¿sí o no? O cuántos de mis activos están representados en patrimonio. ¿Eso me va a dar un número? Posiblemente me dé un porcentaje. Entonces, ¿cómo se calcula? ¿Qué pretendo medir? Ya lo acabo de plantear. ¿Qué unidad de medición me va a dar? Un porcentaje o veces. Mm, O un número entre otro. O una relación de cuántas partes de uno tiene el otro. ¿Cuántas veces cabe uno en el otro? Así nos lo enseñan por allá en primaria, en bachillerato. Bueno, a mí. ¿Cuántas veces cabe este en el otro? Y me lo va a decir y me va a decir, ¿qué tan eficiente es mi patrimonio para generar activos? Entonces por eso yo empiezo a pensar, y ahora viene la pregunta que yo me hago aquí es, ¿qué valor debería tener en este caso? Me voy a centrar en ese. ¿Qué valor debería tener ese indicador? ¿Cuál debería ser el valor ideal?
¿Cómo así, Jairo? Entonces, no, pues, según lo que usted me ha dicho, cada modelo de negocio debería tener uno. Muy bien. Pero si yo me voy al primer ejercicio y que es matemático, yo podría pensar, otra vez, yo podría pensar, por allá me acuerdo yo de algunos intervalos y me pregunto, ¿este valor podía ser cero? Y voy al ejercicio matemático, para que ese cero, ¿qué tiene que pasar? Matemáticamente, que este sea cero. ¿Podrá existir? Ah, entonces, pues no sé, no creo que pueda ser cero. Si no tengo activos, pues posiblemente no tengo empresa. Ah, puede partir de cero, ¿hasta qué valor? Podría ir hasta el infinito. Por ahí se acuerdan ustedes del límite del factivo total cuando el patrimonio tenderá al infinito. O sea, uy, no, ¿qué es eso, bro? Podría ir hasta el infinito. ¿Y qué debería pasar para que vaya hasta el infinito? Que el patrimonio sea muy pequeño y el activo muy grande. Es un ejercicio matemático. Podría ser. Es decir, que sea muy positivo. Términos matemáticos. Ah, pero no. ¿Sabe qué, bro? En la realidad esto podría ir entre cero y uno. ¿Podría ser mayor a uno? Si yo lo miro contablemente, si este valor es mayor a uno, ¿qué me quiere decir? Que los activos totales serán mayores que el patrimonio. No sé, puedo decir que aquí que el activo es 10 y el patrimonio es 2. Mm, ¿Podría ser menor que uno? No sé, a mí se me está ocurriendo como que no. ¿Por qué no podría ser menor que uno? Porque posiblemente creo yo, o sería el valor máximo que puedo tomar, porque yo puedo tomar que mis activos son 10 y el patrimonio sea 10. Es decir, no hay pasivo. O sea que este podría partir en uno hasta el infinito. Ese ejercicio que yo acabo de hacer ahí, ¿cuántas veces lo hacemos a los indicadores? Pensar exactamente, matemáticamente y después lógicamente qué valores debería tomar. Entonces yo digo, el menor valor que este puede tomar este indicador es uno. Y así yo puedo ir entonces pensando en mediciones de esos indicadores. Ahora viene la expectativa. Me voy al primer caso que yo tengo aquí. Me volvió a pasar. Yo me voy al primer caso que tengo aquí. Dije que mi ejercicio era 10 dividido 2. Yo podré pensar, entonces, permítanme un segundo. Listo, retomo. Entonces, ejemplo, yo podría pensar que este valor que tengo aquí, esto numéricamente me da 5. Yo podría entonces plantearme en incrementar este multiplicador de capital, porque yo sí quisiera que entre menos patrimonio tenga, más se me convierta en activo. Es decir, yo quisiera invertir mi capital propio en menos porcentajes que el activo que tengo. Bonito. Entonces, yo empiezo a pensar, en ese sentido, este indicador debería crecer o debería decrecer. Yo creo y me atrevo a pensar que debería decrecer. Es decir, este valor, si mantenemos este mismo valor, debería ser mayor. ¿Cómo así? Entonces sí debería de crecer, profe. Sí debería ser menor. No, este número debería entonces es crecer. Si este se disminuye y este se mantiene, entonces el indicador debería crecer. ¿Cuál es mi opción de mejora? Que este indicador
o el valor de este indicador crezca con respecto a mi patrimonio. Ese mismo ejercicio sería mi llamado a hacerlo con cada uno de los indicadores clásicos que tenemos para poder tomar decisiones basadas en ellos. Quiero llegar a esto. Los indicadores de rentabilidad. No podemos dejar atrás los famosos ROA, ROE muy importantes, y este es un indicador de análisis vertical y un indicador de análisis vertical. Pero no podemos dejar la rentabilidad del activo y la rentabilidad del patrimonio. ¿La podemos modificar? Sí, ya hay muchas modificaciones según su negocio a esto. A este también, pero no podremos dejarlo de revisar. ¿Qué tan importante es mi rentabilidad del activo y qué tan importante es mi rentabilidad del patrimonio? Pero debería entonces pensar hacer lo mismo. Venga, el ROA podrá ser igual a 1. Voy y miro cómo se calcula. Utilidad neta de activos totales. Uy, diría yo que ideal. Quiere decir que la utilidad neta es igual a los activos totales. Uno diría que bueno, ¿no? Pero no sé. Porque podría esperar que este sea mayor. Es decir, que mi utilidad neta sea mayor que los activos totales. Es decir, que mis activos me generen más utilidad neta cada vez. Pero aquí viene una de las decisiones que yo podría tomar basado ahora en indicadores. ¿Cómo así? Yo voy a proyectar mi estado financiero basado en los indicadores. ¿Por qué? Porque si yo tengo un ROA, no sé, se me ocurre aquí voy a poner un número X, del 10%. Yo podría, basado en mi expectativa, en lo que yo quiero para mi capital, que esto sea el 15%. ¿Lo puedo determinar? De cierta manera, sí. ¿Podría ir a compararlo con el mercado con otros? Sí, de acuerdo. Pero también podría decir, yo voy a moldear mi empresa y mis decisiones basado en ese número. Es decir, yo quiero incrementar la rentabilidad de mi activo. Y como sé que numéricamente qué tiene, entonces yo podré ir a determinar qué debo afectar, o la utilidad neta o mis activos totales, para lograr ese nuevo indicador. ¿Estoy tomando decisiones hoy para el futuro? Sí, casi que puedo proyectar con eso. Casi que podré determinar cuál debería ser la utilidad neta del siguiente periodo, ¿basado en qué? Por eso me gustó mucho que me tocara el tema ahorita de mis expectativas de ganancia sobre el negocio. ¿Que podría determinar esas expectativas de muchas otras formas? Sí, pero miren que cuando yo ya las determino, entonces me voy a devolver. Ojo, no al contrario, no es como antes que proyecto las ventas, proyecto todo y veo cuál es el indicador con el que logro. ¿Qué tal si lo pensamos al contrario? Yes, yo quiero un indicador, yo quiero un ROE de tanto, de X valor, y voy y me fijo entonces cuál debe ser la utilidad neta que yo debería obtener para eso. Y basado en esa utilidad neta, me empiezo a devolver y podré encontrar cuáles son las ventas que debo lograr o los ingresos que debo lograr para llegar a eso. O cuáles son los activos basados en los que yo tengo que debería tener para poder lograr ese indicador que quiero. Y basado en eso, voy y proyecto mi balance, proyecto mi estado financiero y estado de resultado basado en qué? En un indicador. Y estos son los clásicos. ¿Y qué tal si usted vaya a hacer todo su ejercicio con el indicador clave que usted construyó? Si usted sabe que es el indicador que más muestra, que más mide y que más impacta en la empresa, basado en ese indicador, usted va y construye toda su proyección de futuro. Y no al contrario. No voy y proyecto mi ejercicio de estado financiero y veo entonces cuál es el indicador al que llego. Los dos ejercicios son dos caminos válidos. Aquí la invitación, en este caso indicadores claves, es pensarnos cómo ese indicador podrá llevarnos a tomar las decisiones de futuro. Cómo ese indicador podrá determinar
¿Cómo voy a afectar mi estado de resultados, mi balance y mi empresa para lograr qué? Esa expectativa. Para lograr ese futuro basado en ese indicador que yo quiero. ¿Y qué debo modificar en la empresa para poder llegar allá? Eso es lo que se pretende con estos indicadores. Y por eso, darle mucha fuerza a que seamos capaces todos, en las empresas y demás, en pensar este modelo, en pensar en cómo podemos y debemos crear entonces el indicador, la serie de indicadores específicos de la empresa, acompañar los clásicos, ahí se los mostré, no me quería enfocar mucho en ellos por lo mismo, porque a lo que más le quería dar importancia es crear nuestro propio indicador, crear un indicador específico del negocio, crear un indicador que me muestre mucho más claro el negocio, el modelo de negocio que yo tengo y que yo pretendo medir. Y que si yo lo creo y soy capaz de hacer este ejercicio de saber inicialmente cómo se calcula, qué pretendo medir, qué unidad de medición es, qué indica su valor de trabajo, automáticamente me va a decir qué podría mejorar y de paso, esto me va a ayudar entonces a tomar decisiones y a proyectar mi futuro. Basado en este indicador, que podría ser uno o podrían ser varios, como cada uno lo plantee, podré mirar mi futuro, pensando en cómo podría mejorar esa medida y de esa forma voy y proyecto lo que quiero. Ah, ¿me puedo desfasar en lo que quiero? Muy bien. Tendré otras herramientas adicionales para determinar si ese objetivo es o no lograble. Pero también, ¿cómo lo demuestro? El tiempo. Esto es algo de riesgo. ¿Debo buscar diferentes herramientas para minimizarlo? Sí, pero también debo pensar con estos indicadores a dónde quiero llegar, cuál es mi expectativa y demás para lograrlo en el futuro. Ahí cierro, digamos, voy cerrando el ejercicio porque al final lo que más quiero es cómo ustedes son capaces y todos seremos capaces de crear nuestros indicadores claves empresariales y que basados en ellos o en los clásicos podré determinar la estructura y la proyección que yo quiero de la empresa. Con eso finalizo de cierta manera este ejercicio que les planteo, que les quiero empezar como clave. Ustedes dirán, pero yo quería que me los mostraran. Sí, a veces como ejercicio educativo y demás, no necesariamente es que me lo den. Si yo lo construyo, le aseguro, y si ustedes lo construyen, a conciencia, le aseguro que logramos que esos indicadores claves de la empresa sean específicos y más importantes que si yo les digo, el indicador clave de la empresa, el de palanca de crecimiento, el de razones de ventas, el de rentabilidad del activo, el de la rentabilidad del patrimonio, todos esos son clásicos, todos esos los conocemos, son necesarios, pero busquemos crear nuestros indicadores claves con los cuales se crea o se modifica el futuro de la empresa. Muchachos, muchas gracias. No sé si hay preguntas, dudas, comentarios y demás frente pues, a este ejercicio que les quería plantear también como un ejercicio de sensibilización para ir creando estos indicadores claves. Haroldo, quedo en sus manos entonces. Muchas gracias, profe Jefe Jairo. Darle las gracias también a todo el público de asistentes que estuvieron aquí atentos al tema tan importante y que, como decía usted, más que entregarle masticado unos insumos, es como desde la reflexión y desde el conocimiento que tenemos de este negocio, nos invita cada día más a profundizar en ese ejercicio y estar más cercano y identificar cuáles son esos elementos. Entonces, reiterarle Haroldo, el agradecimiento. Buenas hay alguien tardes. con la mano levantada. Haroldo, dame un segundo que hay Bueno, algunos sí, que veo aquí quieren al profe intervenir. Eric. Ah, yo lo conozco. Eric. Hola, profe Bueno, Jairo. cuéntame. Sí, señor. Hola, hola. ¿Cómo está, profe? Muy bien, cuéntame. Profe, bueno, pues mi pregunta básicamente va hacia lo futuro, que finalmente nosotros estamos pues, como en este proceso de emprendimiento y es una de las partes en las que uno dice cómo calcular estos indicadores de rentabilidad
que finalmente pues van hacia eso, apuntando a buscar un rubro de ganancia para cada uno, pero entonces cómo lo haríamos desde cuál perspectiva, desde dónde tenemos que basarnos, desde dónde se tiene que hacer para pues mostrar unos buenos números, unos buenos porcentajes pues a partir de un ROE, de un ROI, pero entonces ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo avanzamos a eso? Si todo es especulación y realmente no tenemos en este momento como una empresa como tal que nos está generando unos ingresos mensuales o unos ingresos anuales que nos esté diciendo, bueno, a partir de esto estamos entonces el activo, el pasivo, las cuentas por cobrar, ¿cierto? No sé si me haga entender con mi pregunta. Sí, totalmente, pero estás planteando una pregunta que no le puedo dar una respuesta exacta porque está basado en un claro ejercicio de incertidumbre. Es decir, no sabemos cómo nos va el pasado. Pero aquí yo voy a volver a repetir una misma pregunta y es, venga, ¿cuál es su expectativa de rentabilidad? Parta de ahí tranquilamente y arme de ahí todo su modelo de negocio. En este caso, el modelo de negocio es, ¿cuánto es el activo que necesito o que tengo para poder llegar a esta rentabilidad? Y mira que si usted lo quiere hacer sobre el ROA, que es utilidad neta, que es el clásico, sobre, no sé, sobre activos, y usted quiere que esto sea el 10%, ¿sí o no? Y usted ya tiene un capital, es decir, tiene un pedacito de este activo, tiene el patrimonio, usted podría empezar a plantearse un ejercicio de basado en ese patrimonio, que inicialmente puede ser igual o todo que el activo, que eso es muy común en el emprendimiento, ¿cierto? Es decir, este patrimonio sería la totalidad de este pedazo, porque a veces no me prestan para iniciar. Disculpe, Entonces, profe, está proyectando. sí, no se está viendo. Yo no. Sí, señor, se Sí, está bien. Sí, sí se ve. ¿Quién Sí, dijo sí que se ve. no se está viendo para que revisemos? A ver, bueno. aparece la diapositiva de razones, pero no Eso se ha sí. movido por más de ahí. No, ahí está. Ahí estoy rayando sobre ella. Epa, ajá, sí. Perfecto. Entonces, mira que tú ya puedes tener un ejercicio de un activo, que es la respuesta que le estoy dando a Juan, inicial. ¿Y cuál debería ser la utilidad neta que yo debería tener para lograr ese 10%? Y de ahí viene entonces y me devuelvo al modelo. ¿Por qué? Porque el modelo te va a decir ingresos y te va a decir qué porcentaje del ingreso se va en costos. Y usted tiene ahí una utilidad antes de, no sé, impuesto, intereses, llamémoslo de esa forma. Después tiene unos intereses. Después tiene una utilidad antes de impuestos. Y tiene unos impuestos y llega a la utilidad neta. Y con este valor usted ya sabe que debería obtener para esa rentabilidad, no sé, una utilidad neta de 20 pesos. Y te empezás a devolver, ¿cuánto es el impuesto que voy a pagar para estos 20 pesos? No sé, valor de impuestos 1. Tengo intereses. No, señor. Mis costos es un porcentaje tal. No sé, de esos costos me gasto 5 pesos. Y entonces llego a decir que debo obtener unos ingresos de Y valor para poder lograr esa rentabilidad futura que quiero. Y entonces ahí me pregunto, ahí es donde viene usted como conocedor o emprendedor. ¿Soy capaz de generar esos ingresos? ¿O qué plan de acción debo generar para lograr estos ingresos con esta estructura y poder lograr los impuestos? Oiga, no, aquí sí me salió el egipcio completo, ¿cierto? Con eso jeroglífico, pero no sé, Juan, si te doy una idea, pero no te puedo dar una respuesta clara y certera, como cuando uno tiene un ejercicio cierto matemático de, para que logres una rentabilidad del 10%, deberás ir a fijarte en la biblioteca X, a revisar la empresa Y, que tiene este modelo y de esa forma tú obtendrás eso. No, porque de cierta manera el futuro no es una incertidumbre, pero sí te puedo dar una idea de que basado en ese indicador, cómo puedes ir moldeando tu negocio
e ir viendo si con tus expectativas, si con ese valor de ingresos que te plantea el modelo, sos capaz de lograrlo y de por ende sos capaz de llegar al 10. Pero mira que esa es tu primera meta. Puedes plantear una siguiente meta para un año 2, 3, 4 y 5 e ir moldeando el estado financiero de esa forma. Y ir planteando si eres capaz de lograrlo, uno, o dos, qué acciones debo tomar para lograr, manteniendo qué, esa estructura financiera. Y esa estructura financiera, ¿dónde la revisas? En el análisis vertical. Darte entonces una respuesta de ciencia exacta, matemática, ¿cómo lo logras? No, creo que si eso existiera, pues no existirían, digamos, riesgos en los emprendimientos, pero con esto sí te quiero dar una idea de que con el indicador puedes moldear o puedes presentar una idea de tu futuro y más no al contrario. No es los ingresos que yo voy a lograr y cuánto es la rentabilidad. No sé si te di ahí una idea, Juan Gabriel. Como te digo, no te puedo dar el dato exacto, pero creo que de esa forma es un poco la idea. Gracias, profe. La verdad, sí, pues muy aportante lo que me acabas de decir, muy amable. Muchas gracias. Voy con Eric. Está peinado hoy. Muy bien, Eric. Jefe, cordial saludo. Me gustó mucho el enfoque que le da a esta charla. Efectivamente, deberíamos desde primeros semestres y en todas las universidades fomentar esa idea de que el indicador clásico tradicional nos da una información que podemos escudriñar y algunos la han utilizado, pero el interés de un profesional es que busque, desarrolle también en estos nuevos emprendimientos, en estas startups, cuál es su expectativa frente a rentabilidad y contra quién la va a revisar, contra ventas, contra costos, contra... Entonces yo le quería como complementar ahí ese EVA y ese EBITDA, perdón, el EBITDA como inicial y el ROE para estos emprendedores. La pregunta que estaba haciendo Gabriel podría ser una buena pista, pero a partir de eso encontrar los que ellos realmente requieren y les va a interesar y en los cuales pueden trabajar dentro de su empresa. Es lo que quería decir, jefe. Muchas gracias como por este enfoque de la charla y me doy cuenta que estoy en el departamento que comparte este tipo de ideas de creatividad financiera. Muchas gracias, muy amable. Eric, pero tú me das pie a que, pues yo aquí no alcanzo a desarrollarlo, pero usted podría tener otros elementos que son el costo promedio ponderado de capital, que es un indicador, que es el WACC, el flujo de caja libre, el EVA o valor económico agregado que tenemos. Y estos son, digamos, tres indicadores que uno podría decir nuevo, diferente a los clásicos que se pueden medir. Y al final, pues hay uno que es la valoración de la empresa, es decir, cuánto me está costando la empresa, cuánto estoy generando de valor en la empresa, y este pues sería el indicador al final clásico que yo debería estar midiendo, es decir, cuánto vale mi empresa ¿Cuánto, cada día, cuánto porque al crees? final todos quisiéramos venderla, entonces la forma es de saber en cuánto la podría vender, sería un indicador final que ya lo utilizan muchas empresas, sobre todo grandes, una valoración día a día, mes a mes, y definir si mi empresa vale más en plata cada día, pues bienvenido, porque al final es un ejercicio de la empresa, obtener utilidades o venderla, vender ese patrimonio y que ese patrimonio de esa acción haya crecido. Entonces yo espero que cada mes, si mi empresa hoy valía $1, al siguiente mes debe valer 2, ¿cierto? Y ese sería un indicador muy válido que no necesariamente está en los clásicos. Lo que pasa es que es un indicador pues, que necesita una construcción un poco más avanzada y medición más avanzada, pero es un indicador que es el valor de la empresa. Yo no la voy a vender, pero sí estoy determinando constantemente cuánto es. Totalmente de ¿Listo, acuerdo. muchachos? Muchas gracias, jefe. Muy amable. Harold, señor. Yo voy a hacer una pregunta y a la vez la voy a intentar responder y usted me dirá si es o no, porque es A muy eso no frecuente, estudié. porque es muy frecuente la pregunta entre los emprendedores, ¿cierto? Sobre todo teniendo en cuenta, digamos, la poca experiencia y de pronto un conocimiento limitado en cuanto al tema de la finanza real. Hace rato William te tocaba un tema que me pareció muy importante en ese papel de la contabilidad en torno a una contabilidad fiscal y no una contabilidad de gestión en cuanto a la toma de decisiones. Si un emprendedor hoy llega y me pregunta cuáles son esos indicadores a los que yo le debo poner foco, yo partiría diciéndole, hay una serie de indicadores, una batería de indicadores financieros clásicos. A partir de esos clásicos
y del conocimiento de su negocio y del sector, empiece a proyectar unos estados financieros que le va a dar unos resultados X. A partir de esos resultados X, usted planteese la pregunta, ¿ese sí es la utilidad que yo quiero? Lógicamente que tiene que estar atado al crecimiento de esos indicadores macroeconómicos. Si no es, entonces ponga usted su meta de rentabilidad y a partir de ahí ponga el carro reversa y vaya hacia atrás a buscar esos elementos que finalmente lo que van a hacer es identificar cuáles son esas variables que le apuntan a ese indicador y empiece a hacer los ajustes de ahí en adelante. Racionalizar le llamaría yo a eso, Harold. Es decir, cuando yo basado en mi expectativa y mis indicadores me doy cuenta que no es fácil llegar a eso, o no logro lo que quiero, o no es, o en el mercado no lo voy a obtener, yo racionalizo mi expectativa. Y va con la pregunta de Guillermo y de Ketty al principio. Podría ser una forma de yo encontrar, basado en mis indicadores, que no voy a lograrlo. Y no necesariamente me tengo que ir a fijar en el mercado, sino yo mismo me doy dando cuenta que no voy a ser capaz de lograr esa meta porque tengo factores internos o externos que no lo van a lograr. Es como cuando yo me quiero bajar de peso y encuentro factores definitivamente que no, yo racionalizo mi meta en vez de dejar una meta que nunca voy a lograr. Eso mismo que está planteando, creo que se puede llevar a cabo de esa forma. Okay. Muchas gracias, señor. ¿Listo? Muy bien. Haroldo y Bueno, todo. Bueno, Haroldo despide. Voy a dejar si de no compartir. hay ninguna otra pregunta, reiterar la asistencia, reiterar la atención, reiterarle a usted, jefe Jairo, la compañía, el aporte tan valioso a estos temas que son actuales y sobre todo que nos ponen en ese principio de realidad, de qué es lo que debemos hacer, realmente qué es lo que hay que hacer más allá de la teoría que está en los libros, aquí in situ, qué es lo que tenemos que hacer. Y la invitación a que todos sigan muy expectantes sobre este ciclo de charla que desde el consultorio, con el apoyo de la Oficina de Egresados y de Bienestar Institucional, vamos a seguir brindando y también recordarle que desde el consultorio tenemos unos profesionales que están dispuestos a apoyarlos en esas dudas en temas financieros, en temas de costos, en temas tributarios y que pueden tener acceso. Profe, pregunta, qué pena te interrumpo ahí. Aquí. Profe Haroldo. Te escucho, Juan. Nosotros podríamos pedir una asesoría con este profe Jairo, pues aparte, ya como estamos como tan limitados con todo este tema de lo financiero, una asesoría en el transcurso de esta semana o la próxima para que él nos afine un poquito algunas cositas. Pues yo personalmente que necesito enfocar mucho mi empresa al tema financiero, pero sí quiero tener como una certeza de cómo enfocarla, porque finalmente eso es lo que yo voy a hacer, o sea, dar una asesoría acerca de financiero, pero también necesito saber que estoy yendo por el lado que es y no que me estoy quedando en la expectativa de solo rentabilidad, pues que lo que uno normalmente busca que las empresas que asesore encuentren, pero mira que hay muchos indicadores que podrían formalizar ese nicho que busco hacia lo financiero. Ok, jefe Jairo, aquí lo volvimos ya un asesor más del consultorio financiero. Le dejo a usted la pregunta, jefe. Juan, claro que sí, lo que necesites, pero aquí la idea también es, no solo estoy yo, Juan, la verdad, ¿cierto? Sino que hay todo para todos, no solo para ti, sino para todos, hay todo un acompañamiento y por eso la charla desde el consultorio financiero y empresarial, que pueden consultarlo con Haroldo y con varios profesores, incluido mi persona, que estamos trabajando en este ejercicio de asesoría. Es un ejercicio también de cuestión social. Haroldo entonces te va a mandar un enlace para que podamos entonces coordinar esa asesoría, Juan, conmigo o también con los otros profesores que tienen exactamente las mismas capacidades, cualidades y conocimiento para lograr esto. Y te puedo mencionar 5 o 6 profesores. Si quieres conmigo, con todo el gusto, yo feliz, me encanta el tema, me encanta todas estas situaciones, soy enamorado de esto, entonces nos sentamos, hablamos y luego mirando si tenemos que avanzar más con otros profesores o conmigo. Coordina entonces, Haroldo, si les puedes enviar
por favor, el enlace para la coordinación de las citas, horarios y demás, Juan. Y te espero, nos sentamos a hablar y a tomarnos un tinto la próxima semana, ¿te parece? Claro que sí, Claro que profe, sí, señor. excelente. La verdad también me quiero apasionar con esto. Muchas gracias y le agradezco que me Juan, vaya a ayudar con este aprovecho tema. una pregunta. ¿Eres egresado de qué programa? Soy estudiante todavía de Contaduría Pública, estoy en el último semestre, pero quiero enfocar mi empresa de asesorías contables a temas muy financieros, a temas de costos. Por eso estoy muy enfrascado en esto y todo lo que sea financiero definitivamente me apasiona muchísimo y Juan, por eso quiero abrirme muchísimo a eso. te voy a, bueno, me disculpan todos los que están aquí, pero te voy a aprovechar entonces para que te acerques al consultorio y no solo te ayudemos a dar ese énfasis que quieres, sino que apoyando el consultorio puedes obtener la experiencia que quieres para después transmitir al mercado. Si te parece, podemos hacer esa jugada todos. Y si hay aquí alguno más que sea estudiante de nuestras áreas o que quiera participar como asesor, porque esa es una forma también de aprender de finanzas, bienvenido sea. Asesorar a otras personas, a otros pequeños empresarios como un ejercicio de proyección social es también importante de nuestra forma de transmitirle a la sociedad lo que el ITM y nuestra educación se ha obtenido ahí. Entonces, si hay alguno también que le interese como un ejercicio de proyección social, llegar allá a que venga, yo quiero apoyar, yo puedo asesorarnos a estas personas, a este tipo de empresas, o enséñeme cómo asesorarlas o qué debo decirles con el acompañamiento de los profesores del departamento, bienvenido sea para todos ustedes. Y los que necesiten asesoría, pues ni se diga, Haroldo ya les acaba ahí de enviar los correos de él como profesor y del consultorio, y ahí estamos todos, todos los que pueden y podemos asesorar y podemos acompañarlos. Y bienvenidos los que quieran devolver un poco ese ejercicio social, egresados, estudiantes, profesores y demás, a la sociedad, asesorando y haciendo acompañamientos en finanzas empresariales y finanzas personales muchas veces. Haroldo, creo que sirvió ahí la cuñita, Sí, ¿cierto? señor. Claro que sí, por supuesto. Ahí les dejo entonces, está el correo del consultorio, está mi correo institucional y aparte de eso les pongo mi número de teléfono como para que vayamos acordando por ahí cuáles son los canales y cuáles son los intereses, acordamos una cita y podemos ir organizando como lo decía. Bueno, no siendo más, reiterarle los Listo, profe, muchas agradecimientos gracias. y damos por cerrada esta sesión importante, esta charla importante que espero que como lo fue para nosotros, que le pusimos todo el empeño, también lo haya sido para ustedes. Y como siempre, aquí la oportunidad y las puertas abiertas desde la institución, desde el consultorio, desde egresado, desde bienestar y desde el departamento de finanzas. Muchas gracias a todos. Que tengan buena tarde. Haroldo, muchas gracias. Presente para lo que se requiera de parte mía. Muchas Claro que gracias. sí, profe. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a usted por la disposición.